la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma. Nuestra asociación está integrada por 19 multinacionales de investigación y desarrollo. En FedePharma tenemos como misión promover e impulsar el acceso a medicamentos y tratamientos innovadores que permitan a los pacientes tener vidas más largas, saludables y productivas. En FedePharma consideramos esencial el trabajo en conjunto con las autoridades para el mejoramiento de los sistemas de salud en la región. Somos FedePharma. Mi nombre es Marina Arbelo Álvarez, soy dominicana y tengo 56 años de edad. Siempre vivía observando a Gregorio José. Ya al cumplir los 3 meses y algo, comenzamos que cada vez que lo cargaban, porque siempre ha sido gordito, en sus antebrazos se le hacían moratones. Muchas veces nos preguntaban uno con otro, lo agarraste fuerte, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que está pasando? Pero al pasar los meses comenzamos a indagar hasta que un día, indagando entre amigas, me dijo que lo llevara a otro centro que hay en Puerto Plata, y lo llevé y ahí me lo atendió una doctora. Ella sospechó y me dijo que era hemofilia. Me desplomé. Soy Gregorio Vázquez Hidalgo, tengo 15 años de edad y soy paciente hemofílico severo. Ha sido una experiencia como que yo me siento cohibido, como que cuando yo voy, bueno, los mismos amigos dicen de que tú no puedes hacer esto porque eres hemofílico, no puedes montar bicicleta, pero ahora con este nuevo medicamento cambió la vida total. Antes Gregorio José solamente iba al colegio, la iglesia, televisión y la casa. Pero ahora, ya con Missy Sumar, Gregorio José monta bicicleta, Gregorio José hace ejercicio, Gregorio José brinca, corre. El nuevo tratamiento para mí es como una luz final del túnel. Me ha cambiado la vida totalmente. Mi nombre es María Elizabeth Santana, soy enfermera del Hospital Arturo Grullón, encargada del área de hemofilia. Tengo muchos años trabajando con los pacientes hemofílicos, ya tengo más de 5 años. Gregorio es un paciente que usaba factor, siempre se vivía ingresando por artrosis en el codo, en la rodilla. Y Gregorio, desde que llegó el medicamento nuevo, emicizumab o Inlibra, Gregorio ha dado un cambio tremendo. Gregorio ahora monta bicicleta, que antes no lo podía hacer, ya camina derecho. O sea que ese medicamento es un logro y es un éxito. Mi nombre es Marina Arbelo Álvarez y soy parte de Madre Extraordinaria. Soy Gregorio Vázquez, soy hemofílico, soy hijo y nieto de unas madres extraordinarias. Al ser un cáncer hematológico es muy agresivo, ¿sí? Hace más de 20 años no podíamos hablar, el paciente con ese diagnóstico, la verdad que la probabilidad de sobrevida era muy pobre. El mieloma múltiple tiende a afectar mucho lo que es, por decirlo de una forma, el hueso, ¿sí? Tiene afección también a lo que son los valores de hemoglobina, provocando anemia, también afecta a los riñones, provocando falla renal. Entonces, todo este viacrucis que puede padecer el paciente que está afectado con esta enfermedad
es lo que conlleva que su calidad de vida empeore, porque es un paciente que se vuelve muy propenso a poder tener fracturas o que inclusive pueda terminar en requerimientos de terapias de reemplazo renal o lo que comúnmente se llama diálisis, o inclusive tener requerimientos transfusionales importantes con unidades de glóbulos rojos. Entonces, el paciente se puede sentir agotado y todas estas cosas mejoran si se interviene lo más tempranamente posible. Entonces, a eso nos referimos puntualmente con la calidad de vida que está afectada. Por supuesto, al tener el paciente tantas comorbilidades, por decirlo de una forma, su familia también queda afectada y su entorno laboral también queda afectado. El paciente rinde menos, tiene que tener mucho más cuidado y entonces todo eso se va perdiendo. Efectivamente, si tu entorno laboral también se afecta, dejas de ser productivo y al dejar de ser productivo también entonces pierdes con respecto a la parte económica. Entonces todo es una cadena de situaciones que al final es lo que se buscaba al momento de implementar nuevas terapias, que esto dejara de ser tan restrictivo para el paciente. Es una enfermedad que el paciente de verdad carga con muchas cosas encima y esto también conlleva también a la parte psicológica, emocional, porque al verse ser una persona totalmente independiente a volverse dependiente, emocionalmente le trastoca la vida. Y segundo, aumenta la probabilidad de hospitalizaciones tanto prolongadas y comorbilidades que lo único que acarrean es un mayor costo. Entonces, con este medicamento, que es el daratumumab, hemos visto una buena respuesta y prolongación del tiempo de la sobrevida libre de progresión, la prolongación del tiempo en recaídas y por ende una disminución del costo. Apenas tú tocas a un paciente y le ofreces esa opción, ya tú ves el cambio significativo en la respuesta del paciente y cómo mejora esto la calidad de vida. Entonces, como datos muy puntuales, vas a ver que más del 58% de los pacientes que reciben en primera línea de tratamiento, el daratumumab particularmente, van a tener una muy buena respuesta parcial, con una sobrevida libre de progresión por arriba del 90%. Muy buenos días, estimados colegas. Para la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma, es un gusto contar con su presencia en esta conferencia de prensa, la cual abordará el tema Innovación Médica, impacto en la salud de la población, en la sostenibilidad de los sistemas de salud y en los países en general. Antes de iniciar, les comentamos que podrán ir formulando sus preguntas en el chat y más adelante tendremos un espacio para que los expertos puedan responderlas. Si bien más del 70% del incremento de la esperanza de vida en los últimos años se debe al uso de fármacos innovadores, en nuestra región la inversión en salud es en promedio de un 3,8% del PIB, muy por debajo del 6% del PIB recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Datos que evidencian la necesidad de mejorar y aumentar la inversión en salud en nuestros países. Para profundizar sobre este tema, le damos la palabra de bienvenida al señor Álvaro Soto, presidente de FedePharma. Muy buenos días, tengan todos. Para FedePharma es un placer hoy estar organizando este webinar para todos ustedes, donde vamos a enfocarnos, como decíamos al inicio, en la innovación farmacéutica y el impacto que esta tiene en la vida de las personas y en el desarrollo social de los países. Como presidente de FedePharma y también como gerente general de Roche para Centroamérica y el Caribe y Venezuela, pues también es un placer darles esta bienvenida acá. Claramente, hoy, gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología y del entendimiento que hoy hemos logrado en la biología
de las diferentes enfermedades, podemos acercarnos cada vez más a ese sueño de tener una medicina cada vez más personalizada, de que nuestros sistemas de salud puedan evolucionar a poder brindar eso que hoy llamamos medicina personalizada. Y esta medicina personalizada empieza desde la prevención. Desde una prevención que se debe adecuar y dirigir a las necesidades de cada individuo, pero también reconocer que en el ciclo de vida de cada persona eventualmente necesitaremos un apoyo de los sistemas de salud. Y para eso, en este concepto, tenemos que ir logrando que podamos diagnosticar a los pacientes de una manera temprana y con un diagnóstico que hoy nos permite ser cada vez más certeros en las particularidades de las enfermedades que padece cada persona. Y ese diagnóstico, llamémoslo así, individualizado, nos puede ayudar hoy a determinar cuál es el tratamiento más adecuado que esa persona puede recibir. Esos tratamientos dirigidos que nos van a garantizar el resultado que hoy tenemos como evidencia científica. Y eso al mismo tiempo nos permite una mejor utilización, una mejor uso de los recursos disponibles en nuestros sistemas de salud. El avance también que hoy tenemos en tecnología de datos, en ciencia de datos, nos permite dar mejores seguimientos y poder analizar la información de una manera que nos permita establecer mejores decisiones y también establecer sistemas, mecanismos de financiamiento que puedan darle mayor sostenibilidad a los sistemas de salud. Todo eso será posible si podemos acompañar la ciencia con transformaciones en nuestros sistemas de salud, no solo en la manera en que damos nosotros los servicios de salud, pero en el entorno regulatorio en que los sistemas de salud han sido diseñados. Hoy tendremos la oportunidad de aprender de dos grandes profesionales, el doctor Diego Rosselli y el doctor Jaime Ordóñez, a quien desde ya agradezco su gentileza de participar en este evento. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy y esperamos que disfruten este evento. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro. A continuación, le damos la palabra al doctor Diego Rosselli. Don Diego es profesor asociado de farmacoeconomía de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es exdirector de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Salud de Colombia. Y el doctor Rosselli abordará el tema la innovación farmacéutica y su impacto en la salud de la región. Adelante, don Diego. Bueno, entonces muchas gracias a Fedefarma por esta amable invitación para hablar de uno de los temas que más me ocupa a mí y a los sistemas de salud en el mundo entero. Déjenme comenzar diciendo que el término innovación es quizá uno de esos que se ha abusado en los últimos años. Nosotros en Colombia creamos recientemente nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué es innovación? Para comenzar, de eso ha habido tratados enteros y tesis de doctorado, hay libros que tratan de explicar el concepto. Aquí para estos 2-3 minutos que me dejaron, prefiero esta definición breve. Innovación es hacer las cosas bien. Algunos dicen hacer las cosas mejor, pero en últimas la idea es la misma. Siempre hay espacio para mejorar. Ahora, ¿eso cómo se refleja en el sistema de salud? Se refiere a que, en una frase también que pretende ser simplista, que el tratamiento que es le llegue a la persona que es en el momento que es, pero tendremos que analizarlo con más detenimiento. Tratamiento lo estoy usando para referirme a cualquier intervención preventiva, paliativa, curativa, en fin, de todos los niveles de atención, no solamente medicamentos y dispositivos de lo que denominamos la tecnología dura, sino incluso la tecnología blanda. Es que los medicamentos, como dijo Álvaro Soto, se desarrollen adecuadamente y se le ofrezcan al paciente que tiene opción de mejorar. Le llegue a esa persona que es
bien seleccionada. Hoy hay mucho en ese campo de la medicina personalizada para saber, para predecir quiénes se van a beneficiar o no de una determinada quimioterapia en cáncer, para detectar tempranamente las enfermedades cuya progresión se puede evitar mediante tratamientos. Y le agrego en el momento oportuno, que eso tiene que ver entonces no solamente la responsabilidad del que desarrolla el medicamento ya en algún laboratorio extranjero, sino el que lo adquiere, el que lo costea, el que lo financia, el que lo distribuye, el que le brinda el acceso a las personas. Todo eso es tecnología que hay que aprender a desarrollar. Yo me equiparo la innovación en salud específicamente con la teoría del juego. Ustedes recuerdan que hoy no es día para hablar de conflictos bélicos, que todos estamos trastornados. La guerra es uno de esos juegos, por así decirlo, en que hay un ganador y un derrotado, o hay veces hay perdedores por todos los bandos, pero en salud estamos en un juego en el que ganan todos o deberían ganar todos. Y por eso, así como un gobierno que no financie, no le dé acceso a un paciente con una enfermedad de alto costo por ahorrarse el presupuesto de este año, terminará pagándolo a largo plazo. El laboratorio que pone unos precios que son inalcanzables también está matando la gallina de los huevos de oro, como dice la popular fábula, y es por ende que necesitamos buscar mecanismos innovadores para que ese acceso sea factible y para que el sistema de salud sea sostenible, que es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando con estas tecnologías nuevas de alto costo. Hay también mecanismos de reducir el desperdicio, por ejemplo, que también son innovación y que deben hacerse en cada lugar. La asociación en la que yo más he estado vinculado, ISPOR, y que tiene un capítulo centroamericano fuerte, tiene este gráfico que nos representa cómo las decisiones y por ende las innovaciones no son el desarrollo de investigadores científicos locos que trabajan por allá solos y aislados, sino de esfuerzos consensuados en donde participa, y empecemos de arriba de las 12 en sentido del reloj, los investigadores y el mundo académico tienen un papel fundamental, y por eso como universitario, como profesor universitario, me siento halagado de estar participando en estas discusiones. Los reguladores, los asesores, los consultores, si seguimos los pagadores, el Seguro Social de Costa Rica o el Sistema de Salud de Dominicana, los aseguradores públicos y privados de países como Panamá tienen que intervenir ahí. Abajo aparece la industria de dispositivos y de medicamentos, que en este caso es quien está favoreciendo este panel de discusión. Los prestadores de salud, incluye los profesionales de salud, pero también los hospitales y clínicas. Y dejo de último, pero no menos importante, la participación de los pacientes y de las organizaciones de pacientes en las decisiones del sistema de salud, que debe ser, por ende, un trabajo consensuado. Así que para empezar a innovar necesitamos montar equipos de trabajo y montar consensos y centros de discusión como este que hoy está patrocinando FedePharma. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rosselli por su mensaje. Recordarle a los estimados colegas que si tienen alguna consulta la pueden hacer en el chat y al final del evento pues estaremos respondiendo sus consultas. A continuación, queremos compartir con ustedes unos videos testimoniales sobre el impacto de los medicamentos innovadores en algunos padecimientos. Mi nombre es Elba Rodríguez. Yo soy paciente de hipertensión pulmonar por más de 20 años. Fui diagnosticada cuando recién cumplía mis 20 años con hipertensión pulmonar severa. Momento que cambió mi vida completamente. Ya de por sí venía teniendo limitaciones por mi cardiopatía congénita. Botaba sangre con facilidad, me cansaba más. El subir escaleras se me hacía completamente extenuante. Caminar 50 metros para mí era un sobreesfuerzo. Y ser una persona joven que estaba incorporándose a la universidad, a una vida laboral activa, fue muy difícil para mí
tener una enfermedad tan grave como es hipertensión pulmonar. Llegué a sentirme única en el mundo, donde todo lo que hacía se veía afectado porque tenía hipertensión pulmonar. Tuve que dejar de bailar, de caminar en exceso, de salir con los amigos. Pero cuando llegué a la universidad, que se me presentaron otras disyuntivas, el elegir una carrera para mí fue todo un reto. El tener que decirme cuando tu médico te dice, es que tú quieres estudiar esto, pero tu condición de salud no te permite este nivel de estrés. Tú dices, no, es que eso no es posible. Dentro de este proceso, lo más hermoso es cuando tú como paciente encuentras un medicamento que te lleva a realizar las actividades que tú no podías hacer. Por ejemplo, inicialmente yo no podía caminar distancias largas, bailar no podía hacerlo, viajar era una actividad para mí extenuante, lo cual básicamente era imposible. Ir al gimnasio, cuando yo nunca en mi vida había podido ir al gimnasio, para mí fue increíble lograr estar en un gimnasio y llegar a hacer bicicleta, caminadora, unas cuantas pesitas, no en exceso, pero sí pesitas. Lo que es para nosotros es como ganarse el Oscar. Luego que cambié de medicación, volví a lograr cosas que ya tenía olvidada que podía hacer o que había hecho. Pero lograr cosas que nunca, solo las obtuve en sueños y poder hacerlas es algo insuperable. O sea, tener un medicamento que te lleve a ese punto, debemos saber que debemos luchar por seguir obteniéndolo. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria que causa muchísimas enfermedades en la edad pediátrica, sobre todo en niños menores de 2 años. Por ejemplo, la meningitis, que es una inflamación de las membranas que recubre el cerebro. En los menores de 5 años, neumonías, y son neumonías bastante serias, con derrame pleural, que eso significa líquido en las pleuras, que son las que recubren los pulmones. También puede producir celulitis, que son infecciones de la piel, infecciones a nivel ocular, en fin, son una serie de enfermedades bastante serias en la población pediátrica. No es solamente tener la meningitis, porque bueno, hay antibióticos, dirán ustedes, y efectivamente hay antibióticos con los cuales el niño puede recuperarse. Sin embargo, esta infección se asocia con secuelas. Entre esas secuelas, retardo mental, crisis convulsivas, sordera de un solo lado o de ambos, y puede ser sordera de leve a moderada a profunda. Nosotros introdujimos esta vacuna. Empezamos con la única que había en ese momento para la población pediátrica, que era conocida como Prevenar 7. Posteriormente, al desarrollo de la vacuna 7 valente, se desarrolló otra vacuna 13 valente. Aumentaba en un número significativo, en este caso 5 serotipos, la protección que le dábamos a la niñez costarricense. Obviamente el éxito fue muy importante. Nosotros tenemos años de no ver una meningitis por neumococo. Ahora las neumonías no son esas neumonías horribles, necrotizantes, con derrame pleural que atacaban a nuestros niños. La introducción de las vacunas no fue fácil, a pesar de que era un compromiso del gobierno en ese momento de introducir estas vacunas. ¿Y por qué no fue fácil? Por varias razones. Lamentablemente no todo el mundo tiene esa idea de que es mejor prevenir la enfermedad que curarla. Así es que tuvimos detractores que decían que esto era beneficiar a la gran farma, lo cual evidentemente no fue así. Se comprobó a través de los datos que han demostrado el enorme impacto y la reducción en costos de atención de la caja de una enfermedad como es la enfermedad invasora por Streptococcus pneumoniae. Y mi mensaje más importante sería que en salud no hay gastos, en salud hay inversión. Lo que se invierte en salud tiene enormes réditos.
hasta hace poco, la hepatitis C era la causa principal de cáncer en el mundo y la causa principal de trasplante hepático, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Hoy día eso ha disminuido considerablemente solamente como consecuencia del tratamiento de los pacientes. Lo bueno del tratamiento es que cuando nosotros logramos eliminar el virus, sobre todo si no ha desarrollado cirrosis, pero aún en los pacientes con cirrosis, tú disminuyes, primero, la capacidad de infectar a otros. Segundo, tú disminuyes la probabilidad de que ese hígado desarrolle un fallo hepático, que disminuye la probabilidad de que desarrolle varices, disminuye la probabilidad de que desarrolle un cáncer y disminuye la probabilidad de que el paciente muera como consecuencia de su enfermedad hepática, pero además aumenta la capacidad cognitiva del paciente, aumenta la calidad de vida y disminuye la mayoría de las afecciones extrahepáticas de la infección por el virus de hepatitis C, ¿verdad? Hay múltiples modelos desarrollados en muchos países y en todos los continentes donde se demuestra claramente que el tratamiento de la hepatitis C y la eliminación de la hepatitis C como un problema de salud es extremadamente costo efectivo, tanto desde el punto de vista de calidad de vida como desde el punto de vista económico. Sobre todo porque con esta nueva modalidad de tratamiento, el costo de la misma se ha reducido extraordinariamente, el costo del medicamento y el costo del seguimiento del paciente. Este es un ejemplo de lo que la innovación puede lograr en el cuidado de la salud colectiva. O sea, tomamos una enfermedad que fue identificada por primera vez en los años 80 y prácticamente 2 o 3 décadas más tarde de no tener tratamiento pasó a ser una enfermedad que se puede tratar, que se puede curar de una manera con un tratamiento extremadamente simple, extremadamente seguro, extremadamente eficaz y prácticamente sin ningún efecto secundario, y pasó de ser un tratamiento que necesitaba ser administrado por un especialista, que no podía ser aplicado en los pacientes más necesitados y que no se lograba prácticamente ninguna mejoría o curación en los pacientes más necesitados, a un tratamiento que yo digo que es más fácil tratar hoy día la hepatitis C que tratar el Helicobacter pylori, que es una enfermedad sumamente común y que la trata prácticamente todo el mundo. Es el principal cáncer en las mujeres en Costa Rica. El cáncer de mama definitivamente es, podemos decir, un asunto de salud pública porque tiene una alta incidencia y también todavía tiene una alta mortalidad, pero es importante conocerlo porque no todos los cánceres de mama son exactamente iguales. Nosotros dividimos los tipos de cáncer en estadios tempranos, en estadios localmente avanzados y metastásicos, siendo los cánceres tempranos curables en la mayoría de las veces y los localmente avanzados y metastásicos pueden ser tratados y podemos mejorar la supervivencia de esta enfermedad. Aparte de eso, los cánceres también los dividimos por subtipos y cada subtipo va a tener un tratamiento diferente. Es decir, que le vamos a ofrecer terapias dirigidas y personalizadas a cada uno de esos tumores. Cuando hemos incorporado nuevas tecnologías y nuevos fármacos, lo que estamos haciendo es mejorando la calidad de vida de las personas, pero mejorando también la supervivencia de ellas. Y con el advenimiento de estos nuevos fármacos, por ejemplo, los inhibidores de ciclinas 4/6 o en el caso de los inhibidores directos del ER2, como por ejemplo el pertuzumab, estamos también garantizando una mejoría en la supervivencia general como tal. Es decir, que gracias a estas nuevas fármacos que tenemos, estas nuevas tecnologías sanitarias o fármacos que tenemos, hace que las pacientes y los pacientes puedan vivir mejor, más tiempo e incorporarse a su vida como era antes del proceso del cáncer.
y afortunadamente estos medicamentos se están empezando a evaluar en condiciones no solo paliativas, sino que también en condiciones curativas, y nosotros estamos viendo cómo más cantidad de personas están sobreviviendo más y más tiempo. Es así como ahora, si nosotros nos fijamos en cáncer de mama, en los datos del Ministerio de Salud, la supervivencia general está en nuestro país alrededor de un 86%, lo cual es una supervivencia espectacular si nosotros lo comparamos con países europeos y también Estados Unidos. Y ni se diga, nuestra condición es privilegiada a nivel latinoamericano. Definitivamente impresionante el impacto de estos medicamentos en la salud de la población. Seguidamente vamos a darle la palabra al doctor Jaime Ordóñez, especialista en epidemiología y auditor en salud. Él es investigador y profesor de evaluación de tecnologías en salud, economía de la salud y evaluación de resultados, epidemiología y evaluación del riesgo en salud. El doctor Ordóñez abordará el tema inversión social, crecimiento económico. Adelante, don Jaime. No se le escucha al doctor Ordóñez. Creo que está en Perdón, mute. ya, gracias. Ahora sí. El tema de la inversión social en el área de la salud termina siendo de alguna forma un tema político-económico, toda vez que se tiene que hablar de cómo distribuir los recursos en diferentes áreas. Entonces hay que invertir para educación, hay que invertir para vivienda y obviamente hay que invertir para salud. La pregunta entonces siempre es, ¿cómo justificamos estas inversiones que necesitamos hacer? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué estos tratamientos nuevos pueden generar ahorros a los sistemas de salud? Escuchamos como el doctor Roselli nos decía que puede haber unos tratamientos que llegan más costosos al mercado, lo cual es cierto. Pero lo que tenemos que aprender a mirar es cómo estos mayores costos que genera una nueva terapia en el largo plazo terminan generando ahorros a los sistemas de salud. Veamos qué es lo que nos sucede. Vea, esta es la esperanza de vida de 4 países de la región. No tome más porque ya la gráfica quedaba muy pesada y no se podía ver bien. Pero vean lo que ha pasado en solo 50 años y cogemos desde 1970. Vean la esperanza de vida de Guatemala, que está poco más por arriba de los 50 años, 52 tal vez. La esperanza de vida de República Dominicana, 57 años. La esperanza de vida de Panamá estaba en 66, lo mismo que la de Costa Rica. Y ya la esperanza de vida que tenemos en medio siglo después. Pasamos en Costa Rica de 67 años a 80 años. En Panamá muy cercano a los 80, 78 años. Guatemala y Costa Rica están más o menos en 74 años. Es decir, todo esto se debe básicamente a que ha llegado una cantidad de tecnologías en salud que han logrado permitir aumentar la esperanza de vida. Ya hoy en día hablamos de envejecer con VIH. A muchos se nos olvida que Magic Johnson vive con VIH hace más de 20 años, o Charlie Sheen, el famoso actor. Y esto por no hablar de otras patologías, por no hablar de envejecer con cáncer, envejecer con VIH y envejecer con buena calidad de vida. Nadie pone en tela de juicio la calidad de vida que puede tener Magic Johnson. ¿Gracias a qué? A las tecnologías que aparecieron en la década de los 90. Recordemos la tragedia que fue el VIH para nosotros en la década de los 80. Y hoy en día es una enfermedad crónica. Hoy en día todas estas enfermedades se han vuelto crónicas y se logra mantener buena calidad de vida, aumentando tanto la esperanza como la calidad de vida. Pero eso entonces nos lleva a plantearnos un concepto muy importante en la economía, que es el costo de oportunidad. Y es que, dado que los recursos son limitados, pues obviamente podemos comprar cosas limitadas. Esto significa que tenemos que determinar muy bien qué es lo que vamos a comprar.
Dromo nos decía que el costo de oportunidad es el valor de la mejor opción a lo que se renuncia cuando realizamos una elección. Así las cosas, lo que tenemos que identificar entonces es el valor de las nuevas tecnologías en salud. ¿Qué es el valor? El valor es lo que recibimos de una tecnología. Entonces, tenemos herramientas tan importantes como la evaluación de tecnologías en salud que nos ayuda a identificar ese valor expresado en términos de disminución de complicaciones, disminución de hospitalizaciones, etc. Por tanto, tenemos herramientas técnicas que nos permiten establecer el valor de las tecnologías y de esa forma poner en una balanza si ese costo con el que nos están ingresando, si justifica ese valor que estamos recibiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Bueno, a partir de ahora vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes, colegas, puedan realizar las que tengan a bien. Vamos a recordarles que pueden colocarlas en el chat. Tengo acá ya dos consultas. La primera de ellas es para el doctor Rosselli. Entonces, le agradecería al doctor activar su cámara y su micrófono. Dice, doctor Rosselli, aunque los científicos e investigadores son capaces de desarrollar nuevos medicamentos y dispositivos para mejorar la calidad de vida y salud, de nada sirven sus esfuerzos si al final no llegan a los pacientes que los necesitan. ¿Qué se requiere para mejorar el acceso a terapias innovadoras en nuestra región? Bueno, supongo que hay que dar una respuesta de apenas 3 minutos, porque eso es toda una nueva ciencia, digamos, o una disciplina que se ha desarrollado en años recientes en particular, aunque lleva ya también, obviamente, siglos de historia, que es el del acceso a los medicamentos. Y eso es un tema que, para simplificarlo, hay que recordar que depende de muchas variables. El precio del medicamento es tan solo una de las barreras que pueden existir, pero hay otras. Hay medicamentos que requieren, por ejemplo, refrigeración y entonces pues eso implica cadenas de frío. La adquisición de los medicamentos, el tema del pricing, de cómo se establecen las negociaciones, de cuánto se paga, de qué factores se agregan a la compra del medicamento en sí, son también temas cruciales. Pero para resumirlo, lo importante de un medicamento y lo que se centra la disciplina del acceso es buscar quiénes son los tomadores de decisión y quiénes pueden influir sobre esos tomadores de decisión, es buscar la participación de pacientes, por ejemplo. En muchos de los medicamentos es el mismo clínico, el prescriptor, el que toma la decisión, en otros es el gobierno el que hay que convencer, o los aseguradores privados, como pasa con alguna frecuencia en muchos países, Panamá o Colombia, por poner esos ejemplos. Así que en temas, si nos centráramos nosotros en enfermedades raras, que pues aquí ya hemos hablado de oncología bastante, se vieron ejemplos de hemofilia también, pero en muchas de las condiciones hay que pensar quiénes son los que hacen el diagnóstico, tener el diagnóstico preciso en el momento oportuno, y quiénes son los que son responsables de que el medicamento esté en el lugar en donde se necesita, en la farmacia de la institución prescriptora, por ejemplo. En resumen, no es un tema sencillo y hay que trabajarlo disciplina por disciplina, casi que medicamento por medicamento y obviamente situación por situación, país por país o asegurador por asegurador. Muchas gracias, doctor. Tengo acá otra pregunta para el doctor Ordóñez. Entonces le agradezco si puede activar su micrófono y su cámara. ¿Cuáles son los retos para la implementación efectiva de la innovación tecnológica en salud? Hablando de Big Data e inteligencia artificial, ¿cuáles son las oportunidades y barreras que consideran más relevantes para el acceso en nuestros países? Lo primero es compromiso político. Tiene que haber un compromiso político en la medida en que no podemos seguir tomando decisiones tratando de controlar gasto. Seamos honestos, la mayor parte de las decisiones políticas en salud es tratar de gastar lo menos posible. Vean, esto es muy sencillo. En la medida que aumenta la esperanza de vida, va a aumentar el gasto en salud. No hay nada que hacer.
en la región de Centroamérica, en Europa, en África y donde sea. El gasto en salud es una realidad que significa que constantemente va a haber que aumentar por una razón muy sencilla, algo que se llama la paradoja de la supervivencia, y es que en la medida que más envejecemos, más consumimos tecnología en salud. Es decir, si mi esperanza de vida hace 50 años era 55 y ahora es 75, gracias a que no me morí de diabetes o de VIH, qué sé yo, pues me pasé 20 años consumiendo esa tecnología. Eso significa que el gasto aumentó. Entonces, el gasto no solamente podría aumentar porque la nueva tecnología es más costosa, sino porque aumenta el tiempo de consumo. Si esto es, lo tiene claro un político, un tomador de decisiones desde el punto de vista político, entonces ya tiene claro que se necesita el desarrollo de elementos técnicos que apoyen la toma de decisiones, que no sea solamente comprar el medicamento más barato, porque el más barato, pues obviamente suele ser el de menor eficacia. Así las cosas, lo que tiene que tener es, dado que es claro que se va a necesitar mayor inversión, porque la esperanza de vida ha aumentado y porque la calidad de vida también ha aumentado gracias a estas tecnologías, se necesitan unos elementos técnicos como puede ser el Big Data o la inteligencia artificial. Pero lo primero es que haya, repito, que haya un compromiso político donde se vea que el uso de la evaluación de tecnologías en salud, no como la única herramienta, porque tampoco pretendo caer en la dictadura de la costo-efectividad, como decía el doctor Rosselli. Hay que juntar estos elementos de costo-efectividad también con criterios de los pacientes, con criterios de los clínicos. Pero si no tenemos en cuenta este concepto de la evaluación de tecnologías como uno de los criterios fundamentales para poder tomar esas decisiones en las cuales incluya eso, pues va a ser muy difícil. Entonces, lo primero es que haya un compromiso político, que esos tomadores de decisiones entiendan que la evaluación de tecnologías en salud ayuda a tener un muy buen argumento para tomar esas decisiones. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta para el doctor Rosselli. Indica, ¿recomienda usted el uso de los acuerdos innovadores de compra para lograr un acceso más oportuno a terapias innovadoras? Bueno, ese es un tema central en innovación, no solamente el desarrollo de nuevos medicamentos o de nuevos marcadores genéticos para detección temprana de las enfermedades, sino de mecanismos de mejorar los procesos de contratación. Y ahí la salud ha sido claramente innovadora, aunque deberíamos aprender de la industria aeronáutica, por ejemplo, las compras de los tiquetes aéreos o inclusive la empresa audiomotriz ha tenido también unos desarrollos importantes en los mecanismos de garantizar la eficacia de sus productos. Pero centrémonos en el tema. En primer lugar, me gustaría mencionar que el hecho que llama la atención sobre los países de la región Centroamérica y el Caribe es ese bajo promedio de la inversión en salud como proporción de su Producto Interno Bruto. Eso podría verse como, yo soy optimista, podría verse como un grave problema, o yo lo preferiría ver como una gran oportunidad. Si esa inversión se hace de una manera sabia, el desenlace en indicadores de salud podría ser bien importante. Y ahí es donde entran estos modelos innovadores de contratación. Y hay numerosas experiencias en la región, me refiero a la región latinoamericana, en donde una venta de un medicamento puede estar supeditada a, por ejemplo, el seguimiento de los resultados obtenidos. Aquí en Colombia hicimos el seguimiento de las compras centralizadas de medicamentos para hepatitis C, por ejemplo, mostrando que la eficacia de vida real en nuestros pacientes era muy similar a la que presentaban los estudios clínicos, y eso es un mecanismo de garantizar que se están cumpliendo los objetivos que estaban previstos en la contratación inicial. Vale decir que para que los modelos innovadores de compra de medicamentos funcionen, siempre se dice que hay dos requisitos que son fundamentales. Uno lo veo de relativamente fácil solución, el otro un poco más complicado. El fácil es los sistemas de información. Para que la contratación se haga de una manera adecuada, debe haber el prestador del servicio. Imaginemos que es una institución oncológica, por ejemplo,
debe tener claridad sobre los registros clínicos de los pacientes a quienes se les está indicando el medicamento oncológico en cuestión, de los controles que se les están haciendo, del seguimiento a los pacientes para poder evaluar la eficacia y en últimas y la seguridad pues, de la intervención. Eso es crucial para que haya una contratación efectiva. Sin eso va a ser muy difícil. Y digo que es el lado fácil porque en eso hemos presentado en América Latina, y diría en el mundo entero, pero participar principalmente en los países de bajos y medianos ingresos, unas mejoras sustanciales. Aquí la calidad de nuestras historias clínicas, por ejemplo, sobre todo en enfermedades de alto costo, en donde hay una auditoría cercana, han mejorado de una calidad de una manera impresionante. El segundo requisito fundamental que veo más complicado es la confianza. Y esa confianza implica que el paciente, para comenzar, empecemos en el usuario final, confíe en el médico que se lo prescribe, confíe en su sistema de salud, confíe en el laboratorio farmacéutico. Pensemos en el tema de las vacunas, por ejemplo, la dificultad que se ha enfrentado con esas personas que han tenido ideas de conspiración y con esos charlatanes que han corroído nuestros programas de vacunación en el mundo entero, de pronto en América Latina menos que en otras latitudes. Se necesita que el prescriptor, el médico, confíe en la información que le está dando el laboratorio, en el cumplimiento del pagador para garantizar el suministro del medicamento, confíe también en el paciente para que tenga la adherencia. En fin, la promoción de la confianza en los sistemas de salud es algo que es fundamental para que estos acuerdos funcionen, pero hacia allá veo que va el futuro y que tengamos unos mejores precios basados en valor, por ejemplo, y unos resultados terapéuticos que sean medibles y que muestren que la eficacia de los estudios clínicos en las publicaciones indexadas sí se refleja en resultados similares en el mundo real. Muchas gracias, don Diego. Tengo por acá otra consulta, en este caso es para don Álvaro Soto, entonces pedirle a don Álvaro si puede activar, por favor, su micrófono y su cámara. La consulta dice, ¿qué pueden esperarse a futuro en términos de innovación farmacéutica? ¿En qué están trabajando o cuál es la prioridad o prioridades para la industria? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y la verdad ha sido muy interesante el debate. La industria está trabajando en muchos campos, ¿verdad? Estamos viendo desarrollos súper interesantes en cáncer, en enfermedades raras, en enfermedades como neurodegenerativas, enfermedades como el Alzheimer. Este año se esperan, por ejemplo, resultados clínicos de estudios muy importantes en una enfermedad que prácticamente no tiene hoy ninguna opción terapéutica válida y representa un gran cargo, un gran costo para la sociedad. Entonces, en todos los campos hay un desarrollo científico impresionante. Y como decía al inicio, hay una intersección que se está dando entre el avance científico, el conocimiento de la enfermedad y esos tratamientos y la tecnología. Entonces estamos viendo cómo se están desarrollando aplicaciones que ayudan no solo a esa detección temprana de síntomas que pueden ayudar a un mejor manejo de la enfermedad, pero también a un mejor seguimiento de la enfermedad. Entonces vemos que en los próximos años vamos a tener no solo descubrimientos interesantes y muy importantes para solucionar problemas que hoy no tienen una solución adecuada en cáncer, en oftalmología, en enfermedades raras, en enfermedades mentales, pero a la vez combinados con una serie de tecnología que ya va a ser muy difícil separar entre el medicamento
y los dispositivos que ayudan a la eficacia del medicamento. Y aquí yo sí quisiera tal vez unirme un poco a la conversación que estaba llevando el doctor Rosselli y el doctor Ordóñez, porque una de las cosas que me parece muy importante para aprovechar todo ese desarrollo tecnológico y científico es que verdaderamente en el campo de la salud cambiemos los paradigmas. El doctor Rosselli nos hablaba de confianza y me parece que es súper importante que nosotros quebremos el paradigma de que unos están a favor de una cosa y otros están a favor de otra cosa. La pandemia nos vino a demostrar claramente que si trabajamos con los mismos fines, todos podemos ganar en esto. Y todos teniendo al paciente en el centro de un sistema de salud. Nosotros tenemos avances en la tecnología de datos y el doctor Rosselli hablaba de los expedientes electrónicos como un ejemplo de eso. Pero si nuestros países no avanzan en legislación de cómo hacer uso responsable de la información, los datos van a estar guardados ahí como si estuvieran en papel. No los podemos utilizar. Nosotros tenemos que ser conscientes de que toda esta evolución tiene que transformar la forma en que hacemos salud. Y ahí es donde yo diría, esa es la innovación más determinante que una región como la de Centroamérica y Caribe debe entender. Porque si nuestros países no evolucionan en esos sistemas de salud que maximicen el uso de la ciencia y de los datos, lo que vamos a crear es una mayor inequidad de las oportunidades de salud. Y claro, hay un gran tema que nadie puede rehuir. Y yo creo que nosotros como parte de ese ecosistema de salud, como industria farmacéutica, tampoco podemos rehuir, que es la sostenibilidad de los sistemas de salud, la sostenibilidad de toda esta innovación. Y la pregunta de los mecanismos innovadores tiene que estar ligada a eso, porque preguntémonos hoy cómo adquieren los sistemas de salud la mayoría de sus soluciones de salud. Todo es a través de una licitación, lo cual evita esos convenios, evita o previene el uso de la información para mejor toma de decisiones. Entonces también yo conecto toda la gran innovación, ¿no? Como decían ahora en el ejemplo del video de hepatitis. O sea, en un periodo de 25 o 30 años, la enfermedad se curó. Pero en esos 20, 25 años, tuvimos que aceptar una evolución en el tratamiento de la enfermedad. Y así es como está pasando con el cáncer, así está pasando con artritis reumatoidea, así está pasando con enfermedades oftalmológicas, y estoy seguro que va a pasar con muchas enfermedades. La principal innovación que tenemos que pensar en nuestra región es una actualización de cómo nos acercamos a esa medicina del siglo XXI en nuestro sistema de salud. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Lamentablemente, bueno, ya se nos terminó el tiempo. Por eso, pues, estimados periodistas, damos por concluida esta conferencia de prensa, esperando que hayan obtenido información de interés. Si es de su... Quisiéramos invitarlos a unirse al webinar que vamos a tener, que se llama Innovación Médica, Impacto en la Salud de la Población, en la sostenibilidad de los sistemas de salud y en los países en general, el cual dará inicio en cualquier momento donde se ahondará en estos temas. También recordarles que si tienen alguna consulta adicional la pueden dirigir a Zuli Sánchez al correo ssanchez@interamericana.co.cr. Y también les invitamos a seguir las informaciones emitidas por Fedefarma en las redes sociales de LinkedIn, Facebook y YouTube, que buscan contribuir con la salud y el bienestar de los pacientes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Bueno, pues hasta luego. Muchas gracias a todos.